Gloria a Dios, alabanzas al que vive por los siglos de los siglos. Quiero que tengamos una lectura en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 46 en adelante. Honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu y dice así su santa y bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Alabado nuestro Dios. Hemos puesto por título a esta reflexión: la segunda señal en Galilea. Bendito sea el Señor. Sí, mis amados y amadas, porque aunque algunos teólogos han dado en llamar que esta fue la segunda señal que hizo Jesús en su ministerio, yo, aunque no sé mucho de teología, no creo que sea así, porque sabemos que la primera señal que él hizo fue el haber convertido el agua en vino aquí en esta ciudad de Caná, donde ahora estaba por segunda vez. Pero si nosotros vamos al capítulo 2 del mismo Evangelio de Juan, en el versículo 23, dice la palabra que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y esto está ocurriendo antes precisamente de Jesús a estar por segunda vez en la ciudad, en la aldea de Caná de Galilea. Es decir, que ya Jesús había hecho señales en Jerusalén después de haber convertido el agua en vino, y habían muchos judíos en la ciudad de Jerusalén que habían creído en Jesús. Pero este no es el punto. Lo importante aquí es ver que Jesús está por segunda vez en la aldea de Caná de Galilea. Y un oficial del rey, esto me da a entender que este oficial del rey no era un centurión, sino un oficial del rey Herodes, que estaba posicionado en la ciudad de Capernaum, donde su hijo estaba muriendo. Esto es una historia muy parecida a la de otro episodio que nos narra el Evangelio de Mateo y que nos narra también el Evangelio de Lucas, del hijo del centurión que Jesús sanó en Capernaum. O sea, no del hijo, sino del siervo del centurión, porque no se pueden confundir las dos historias.
los dos hechos, los dos milagros que Jesús hizo. Este oficial del rey, recuérdese que el centurión estaba bajo la dirección del César de Roma. O sea, el centurión era un jerarca militar perteneciente al ejército romano. Pero este oficial del rey era el cargo que tenía Herodes como rey de Galilea, como rey de allí de Palestina. Entonces por eso es que hacemos la distinción de que es posible que este fuera un oficial perteneciente al rey Herodes, que tenía su función allí en Capernaum. Y cuando él escuchó que ya el ministerio de Jesús había ido tomando nombre por las señales que había hecho tanto en Jerusalén como la que había hecho allí en Caná al convertir el agua en vino, entonces este oficial, cuando escuchó decir que Jesús venía de Judea, que había subido de la fiesta de la Pascua, y venía camino ahora a Galilea, entonces él se fue a encontrarlo allí en la aldea de Caná y le pide que descienda a Capernaum porque su hijo está muriendo. Pero Jesús le dice, óyeme, pero si ustedes no vieren señales y prodigios, Jesús le está señalando con esta afirmación, ustedes están buscando en lo personal ser satisfechos en sus necesidades en lo personal, pero todavía ustedes no entienden que mi ministerio es el ministerio mesiánico, que va mucho más allá de una sanación, que va mucho más allá de una liberación, que van a recibir ese beneficio en lo personal. Va mucho más allá porque se está refiriendo al ministerio profético de Jesús como Mesías, es decir, ese ministerio que había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, que la Escritura señala. Por eso es que Jesús le dice en una ocasión a los judíos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Y le dice más Jesús, ellas son las que dan testimonio de mí. Porque Jesús había venido no solamente a salvar lo que se había perdido, sino que Jesús vino a reconciliar a toda la humanidad que se había separado de Dios como consecuencia del pecado de desobediencia. Iba mucho más allá de una sanación. Pero Jesús ve la fe que tiene este hombre cuando le dice, Señor, desciende antes que muera. Y entonces, cuando Jesús ve que él cree que realmente él está convencido que Jesús puede dar esa palabra, Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó en la palabra de Jesús. Inmediatamente salió, no cuestionó más nada. ¿Cuántas veces, amados y amadas, tú y yo recibimos una palabra del Señor? Y a pesar de que decimos que tenemos fe, comenzamos a cuestionar, pero ¿cómo va a hacer eso? ¿Qué yo tengo que hacer cuando llegue? Óyeme, el Señor te ha dicho, ve, tu hijo vive. Entonces cree la palabra que el Señor ha dado. No tiene que buscar fórmulas de hombre. No tenemos que buscar recursos económicos. ¿Qué tengo que darle? ¿Qué medicina tengo que darle? Si el Señor te dio la palabra y te dice, ve, tu hijo vive, haz como hizo el oficial del rey. Creyó la palabra y descendió él a Capernaum, confiado en que Cristo dio la palabra. ¿Y qué resulta? Que cuando él iba llegando a Capernaum,
sus siervos vinieron a su encuentro y le dieron las buenas. Tu hijo vive. Y él, sabiendo lo que había ocurrido, ese encuentro que él tuvo con Jesús, él sabe que la mamá de este muchacho no le dio una poción, no le dio una pócima de nada. Él sabe que fue producto de una palabra que Dios envió. Porque Jesús es Dios. Y él sabe que con esa palabra es que su hijo había recuperado. Y le dice, para estar convencido y poder hablarle con propiedad a su familia, le dice a qué hora comenzó a sentirse mejor. Y ellos le dicen a la hora 7ª. Y él dice, esa fue la hora que Dios me dio la palabra. A esa hora fue que Jesús me dijo allá en Caná, ve, tu hijo vive. Y se cumplió la palabra del Señor. Porque Jesús es el que sana. Jesús es el que liberta. Jesús es el que salva. Por eso, amigo y amiga que me escucha en esta hora, si tú quisieras recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, solo a través de Él tenemos el perdón de los pecados. Solo a través de Él podemos recibir la vida eterna, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Si tú quisieras recibirle en esta hora, yo puedo guiarte en una breve oración. Repite después de mí. Amado Dios, Padre Celestial, he escuchado tu palabra y he entendido, Señor, que he andado de espaldas a ti, que he violado tus mandamientos, que he pecado contra ti, Señor. Pero en esta hora yo me arrepiento y acepto el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Padre, yo renuncio a todo pacto que se haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él. Y declaro que Cristo Jesús es el Rey de mi vida. Gracias, Señor, por recibirme. Amén y amén. Si has hecho esta oración, yo te invito a leer la Biblia diariamente, orar al Padre en el nombre de Jesús. Asiste a una iglesia donde se predique la verdadera palabra de Dios y que el Señor te bendiga. Que el Espíritu Santo te guíe a permanecer en el camino de la justicia y de la verdad. Dios te bendiga. La palabra de Dios es viva y eficaz para mantener nuestro equilibrio emocional y espiritual. Hemos escuchado la reflexión bíblica.